conseguido que pacientes consigan controlar de manera total su dolor físico, incluso mucho después de acabada su sesión de hipnosis? La gracia está en que después no necesiten de nada ni de nadie para controlar el dolor, ¿no? Hombre, como ejemplos te podría poner, por ejemplo, así a bote pronto, dos personas que me pidieron ayuda para el parto sin dolor. ¿Tú has sido madre? No, bueno, pues tu madre que te cuente lo que le dolió. Entonces me requirieron para hacer anestesia hipnótica y en uno de los casos estuve presente yo, no en el parto sino en el preparto, ayudándole con sugestiones, y en otro de los casos no estuve yo y ella misma se provocó la analgesia para no sentir dolor. Las dos lo tuvieron con un parto natural al crío y fue sensacional. Eso ahí se llega con sugestiones poshipnóticas para que no necesites a nadie para llevar a cabo esta misión. Además, de esta manera también les das autonomía, es decir, lo que han aprendido en esta sesión lo pueden aplicar en otros momentos de su vida en los que tengan dolor. Sí, porque a partir de entonces ya creen en ellas mismas. ¿Te das cuenta que todo es fe? Vale, vale. A partir de entonces saben que su mente es capaz de provocar analgesia o anestesia cuando lo necesiten. Quizá necesitarán un poco más de práctica a nivel de autohipnosis, pero saben que son capaces. Yo llega a un punto que todo lo resumo en lo mismo, en la fe en uno mismo. Si crees en ti, adelante, lo vas a conseguir. Puedes con muchísimas cosas. Sí. Bueno, Adolfo, en tu web pones: he ayudado a muchas personas a controlar y mitigar el dolor. No sé si conoces la experiencia de la noesiterapia, por la que el cirujano Ángel Escudero ha aplicado durante décadas cirugías sin anestesia alguna, y el operado ha estado hablando en la operación mientras era operado, ha salido por su pie de quirófano y aún más se ha recuperado más rápido que el que ha recibido anestesia. Como hipnoterapeuta, te pregunto, tu experiencia conjuntamente con otras como esta, ¿no nos envían el mensaje de que el dolor físico es, de facto, no parcialmente, sino totalmente controlable desde la mente humana? Pienso, por ejemplo, en los casos en los que en enfermedades graves la analgesia química no sea suficiente. El dolor es controlable desde la mente humana, si no podría ayudar a la gente con la hipnosis. Lo del doctor Escudero es exactamente los resultados que también se obtienen con hipnosis, o sea, poca hemorragia, la persona tiene menos tiempo de hospitalización, y en fin, son los mismos resultados. Yo creo que el dolor es algo subjetivo, no creo, seguro, el dolor es algo subjetivo y es algo que podemos modificar, tanto en durabilidad como en intensidad, con lo cual podemos de alguna manera controlar ese dolor y aminorarlo. En cuanto a lo que me hablabas de las enfermedades de largo recorrido, diríamos, pues por ejemplo tienes el caso del doctor Milton Erickson, un psiquiatra estadounidense que para mí es el padre de la hipnosis del siglo XX, que conseguía ayudar en varios casos a gente con cáncer terminal a través de la disociación. La disociación es un fenómeno que se produce dentro de la hipnosis, pero que también se produce normalmente en la calle. La gente se cree que la hipnosis consigue cosas especiales, ¿no? Consigue cosas que hace la mente humana, pero las explota al máximo. La disociación es poderse evadir en un momento dado de tu cuerpo, desplazar tu mente, tu conciencia a otra cosa y olvidarte por completo de tu cuerpo. Y en otro momento dado, por supuesto, volver a él. Eso es disociación y con eso consiguió Milton Erickson resultados en cánceres terminales cuando ya la morfina no hacía efecto. Y eso es destacable y además yo creo que es una cosa que deberíamos de buscar y desarrollar al máximo. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo puedo conseguir una disociación? ¿Hay algún procedimiento o alguna forma concreta? Bueno, disociación es, por un momento, dejar de sentirte en tu cuerpo y sentirte, pues por ejemplo, a un lado de él o apartarte de él. Es algo parecido a lo que hace la gente cuando habla de que está haciendo un viaje astral. Esa sensación, salir de tu cuerpo y desplazarte. A mínimo que entrenes un poco puedes conseguirlo mientras estás hablando con una persona, sentirte fuera de tu cuerpo a un lado. Con un poquitín de práctica se puede conseguir, sobre todo creyéndote en ti mismo. Vale. Si no, nada. ¿No crees que con la ausencia de promoción de la hipnosis desde instancias oficiales se puede estar perdiendo un maravilloso recurso humano que aliviaría el sufrimiento físico, dando autonomía al ser humano, permitiéndole, por ejemplo, liberarse del yugo de las sustancias químicas? Es quizá el miedo a un hipnoterapeuta que manipule nuestra conducta
lo que justifica esta ausencia de apoyo a esta opción? Yo pienso que primero, por la última, el miedo a la manipulación del hipnoterapeuta. Tenéis que pensar una cosa, la gente tiene que pensar una cosa. Tenemos una base moral nuestra, dentro nuestro, que impide, hasta en los sueños más profundos, cuando estás durmiendo en la cama, que realices actos que van en contra tuya. Y eso lo verás muy claro. Cuando tienes una pesadilla, normalmente es eso. Está ocurriendo algo que no entra dentro de tu cabeza y te está provocando una pesadilla. Pues si eso es en los sueños más profundos, o sea, inconscientes, ni te cuento yo en una hipnosis que es una conciencia alterada, un estado de conciencia alterado. Es infundado, es completamente infundado. Además, hay casos concretos de gente que alguien ha intentado que haga algo que iba en contra de ellas y han salido de ese estado en un estado de nervios, pero en todo caso han salido de ese estado y han controlado la situación. Y ahora hablemos de manipulaciones. ¿Que acaso no es manipulación cuando un juez, un policía, un cirujano por ejemplo, o un profesor en el instituto te está diciendo algo? Siempre que hay una relación de poder sobre ti, que tú le das poder a alguien, puede haber manipulación. Cualquier cosa que digan influye en tu manera de funcionar, con lo cual eso también sería manipulación. Sin embargo, después a lo mejor nos arrepentimos de algo que nos han dicho, pero a nadie se le ocurre en su sano juicio ir a denunciar todo eso, ¿verdad? Yo creo que somos un animal social, comunicativo, y que dentro de la comunicación existe en cierto grado la manipulación. Pero también es cierto que muchas veces nos dejamos manipular, es más cómodo. Entiendo. De todas maneras, a mí me parece que el hecho de que existe sociológicamente hablando, pues un poco el miedo a que el hipnoterapeuta haga esa manipulación. No sé si está incluso fundamentado en algunas películas y todo esto, ¿no? Por supuesto. Con esta temática. Entonces, no sé si este punto sociológico es lo que justifica que las instituciones no estén interesadas en trabajar un poco, en fomentar un poco la investigación, en fomentar la hipnosis en hospitales, etcétera, etcétera. ¿Crees que podría ser esta razón? O quizá no, pues no lo es tampoco. Yo creo que hay muchos intereses creados. Hay más razones. Mira que no quiero entrar ahí, pero creo que hay muchos intereses creados, tanto a nivel farmacológico como a nivel de hospitales. Yo pienso que deberían de entrar en estos estudios y en esta formación, pero bueno, el por qué realmente... También creo que es un tiempo que hay que dedicar y que a veces los medicamentos van más rápidos que ese tiempo que tienen que dedicarle, ¿no? Sin embargo, si se le dedicara tiempo, podríamos dejar de consumir muchos medicamentos, y que conste que esto no es una apología en contra de los medicamentos, que yo creo que gracias a la penicilina y otros muchos se han conseguido avances muy grandes, incluso en epidemias, en la humanidad. Pero imagínate tú un futuro donde se pudiera desarrollar técnicas mentales y la gente creyera más en sí misma y pudiéramos prescindir a lo mejor del 80% de los medicamentos. Sería genial. Pues ahí es donde deberíamos de llegar, pero bueno, hay otra gente que es la que se tiene que encargar de todo eso, que son las instancias gubernamentales y los investigadores. Bueno, ahora vamos a hablar de la curación por hipnosis regresiva a vidas pasadas o a intervidas. En un primer momento hablaremos de la hipnosis intervidas. Vamos a hacer la pregunta. Bueno, primero comento que en su momento hice yo una hipnosis regresiva con Adolfo, conocida como hipnosis intervidas, en la que sorprendentemente para mí conseguimos, presuntamente, realizar un contacto con esta dimensión en una forma de comunicación que en rigor se denomina canalización, cosa que me explicó Adolfo, donde el paciente se convierte en canal que recoge una información que presuntamente está siendo retransmitida desde esa dimensión que conocemos como más allá. ¿Más o menos correcto lo que acabo de decir? Hombre, por lo que me van diciendo la gente que las va haciendo, es así como lo relatan. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué porcentaje de tus pacientes demanda una regresión a intervidas? ¿Cuáles suelen ser los motivos más frecuentes o habituales? Y la tercera pregunta, ¿crees que existe alguna posibilidad de que el emisor del mensaje que el paciente canaliza en algún caso sea un ser diferente al que dice ser, como sugieren algunos autores de formación religiosa o incluso ufológica? Wow. Wow. A ver, la primera pregunta era... ¿Qué porcentaje de Vale, tus pacientes? en porcentaje que reclaman un intravidas o una regresión a vidas pasadas,
yo te diría que un 20% o una cosa así. Luego, la motivación que tienen este tipo de personas, estas personas que vienen a buscarlo, últimamente la gran mayoría es que no están ubicados en esta vida, se sienten como desplazados. Hace poco una persona me decía, es que siento como que la familia que tengo no es ni mi familia, ¿no? Estas personas suelen tener una experiencia bastante rica y les ayuda mucho en su avance personal, espiritual, ¿no? En cuanto, por ceñirme y no perderme en las preguntas que me has hecho, en cuanto a la última pregunta, en que si era posible que supuestamente hubiesen otro tipo de entidades intentando de usurpar o suplantar a esas supuestas buenas entidades que nos transmiten cosas, yo no me he encontrado con nada de eso. Yo en principio lo que me he encontrado es que antes de llegar a una regresión o un entrevidas, en el proceso que estamos llevando a cabo para llevar a esta persona en hipnosis y prepararla, ahí sí que me he encontrado con imágenes, cosas metafóricas que lo único que hacen son sus miedos, plasmarlos en esas imágenes, en esas entes, en eso que ven. Una vez superado el miedo, eso desaparece. Pero lo que es en una vida pasada, o en esos mensajes que decíamos, jamás me he encontrado con un mensaje negativo. Normalmente, ni negativo, ni que me dieran a entender que podía ser una entidad diferente, ¿no?, de lo que estaba esperado. Normalmente, o bien no hay mensajes, que a veces ha ocurrido que no hay mensajes, o bien los mensajes siempre están enfocados a la evolución de la persona, y yo me fijo mucho en el carácter del mensaje. Si es un mensaje que está hablando de amor, y hablo en mayúsculas amor, o del corazón, doy por sentado que, y es coherente en lo que dice, doy por sentado que es correcto. Con lo cual jamás me he encontrado con ese tipo de mensajes. Aunque podríamos hablar de otros planetas y extraterrestres y de lo que tú quieras, pero no de ese tipo de mensajes. Un tema interesante de vidas extraterrestres. Sí. También. Muy bien. De todas maneras, yo me planteo la posibilidad de que el ser que presuntamente está enviando el mensaje pues pueda no ser quien dice ser, e incluso enviar mensajes positivos, pero sin ser realmente quien dice ser. Esta es una posibilidad que se podría plantear, o tú prácticamente la descartas. No, verás, es que realmente no suelo identificar a quién da el mensaje. Suelen ser o guías o maestros que yo no identifico, que yo no sé. Tú piensas que cuando llego a una regresión yo no me meto dentro de la cabeza de la persona me relata. Suelen ver o bien siluetas con luz, o bien a veces algún rostro, y sobre todo lo que acompaña a estas experiencias es una sensación de amor, de paz, que cubre todo esto. Entonces, con que no identifico al personaje y las sensaciones son positivas y los mensajes son positivos, no puedo encontrar otra cosa. Ahora, si la persona tuviera miedos, estuviera viendo sombras, estuviera viendo seres raros, seguramente ya la experiencia sería completamente negativa para ella, y todavía a fecha de hoy no me he encontrado con eso. Muy bien, muy bien. ¿Han recibido tus pacientes algún tipo de información en hipnosis intervidas que posteriormente han podido verificar? A ver, yo cuando tenía 15 años o 16, recuerdo que le hice unas regresiones a mis hermanas, y a una de ellas retrocedió a una vida donde era mexicana. Estaba casado con un mexicano, tenía hijos allá, y me dijo el nombre del pueblo y el nombre del río, del riachuelo, el río que pasaba por allá. Y días después estuvo como loca buscándolo en aldas, en mapas, que al final lo encontró y existía. Te tengo que decir que ni es un pueblo, que yo ahora no recuerdo, ni es un pueblo ni es un río que sale en historia, al menos en historia que nosotros estudiamos aquí en España, que hubiésemos estudiado como para que mi hermana lo tuviera metido en el cerebro. Y sin embargo ella lo encontró, y siempre me ha dicho que le encantaría ir a México a buscar un poco datos de aquella vida, pero desde esa época para acá yo dejé de buscar datos geográficos y datos históricos, o sea, de fechas en las vidas pasadas de la gente, y pasé a interesarme muchísimo más en la vivencia de la persona. Con lo cual, quizá el enfoque que yo le doy a las regresiones que hago y a las entrevidas, no cabe el buscar datos históricos o tanto de fechas como de lugares geográficos, ¿no? Puede ser el por qué normalmente no traen recuerdos geográficos ni de fechas los pacientes a los que yo ayudo. Se traen una experiencia muy buena, pero no eso. Quizá por eso, pues tampoco te puedo contestar que han habido clientes que no han ido a buscar o pacientes que no han ido a buscar.
nunca. Sí que sé que han habido después de una regresión a vidas pasadas, gente que ha ido al sitio, al país donde supuestamente él había vivido anteriormente, y han tenido sensaciones muy agradables. Pero claro, también podríamos hablar ahí de sugestión, ¿no? No te puedo asegurar, que yo conozca, no conozco a nadie que haya hecho esto. Sí que sé que hay hipnotizadores, investigadores, que más que a terapia se dedican a hacer investigación, que sí que han hecho incluso en canales de televisión seguimientos de una regresión a vidas pasadas y se han trasladado a los países de origen y han contactado y han tenido con gente que los conocía y han tenido entonces una información conforme todo aquello era correcto. Sí, Eso sí. sí, pero yo... ¿Ha logrado algún paciente tuyo curarse emocional o espiritualmente después de realizar la hipnosis intervidas? ¿Puedes hablarnos de algún caso, si existe? Como es emocional y espiritualmente, piensa que la curación es así, emocional, espiritualmente, con lo cual lo que ocurre es que hay un avance espiritual en esa persona, un cambio de concepción de planteamiento de vida, ¿no? o de objetivo en la vida. Normalmente casi todo el mundo que ha hecho una entrevidas ha tenido ese cambio. Piensa una cosa, para llegar a la entrevidas vas a regresiones a vidas pasadas, tú estás viendo desde otro punto de vista tu evolución. Hay muchas vidas, pueden haber más, con lo cual en tu vida empiezan a cambiar muchas cosas. Ya no es tan importante según qué cosas, lo material, lo terrenal, ya no es tan importante, vamos a volver a experimentar todo eso más adelante, y ya lo experimentamos. Luego entonces solo te queda otra parte, que es la vía espiritual, que es la que te toca avanzar, con la vida del alma. Con lo cual pienso que la evolución está en todos ellos, pero no te podría determinar cuántos de ellos han sido. Tampoco hago un seguimiento de las pacientes que tengo. Normalmente me dedico a hacer mi trabajo y confío tanto en que van a cambiar que ya... Ahí está. Sí, sí. Bueno, ¿te pueden comentar algo en algún momento? Sí, normalmente cambios. Mi vida va Se suelen volcar en ayudar a los demás. Ha habido gente que se ha dedicado a ONGs, y la gran mayoría de gente se dedica pues, a ponerse a hacer terapias, a ayudar a los demás, en su momento y a su manera, pero ayudar a los demás. Pero ese cambio, hay un cambio que se produce. Hay un clic en la mente, un cambio en la en su evolución espíritu. humana. Sí, y además sus vidas suelen quedar más enriquecidas. Mejora su calidad de vida, total, su felicidad personal y todo. Como mínimo, eso seguro. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar ahora de la hipnosis a vidas pasadas y vamos a hacerte preguntas al respecto. ¿Realmente nos traemos de otras vidas síntomas físicos curables mediante la toma de conciencia de los hechos que causaron esos síntomas en esas determinadas vidas pasadas? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Mira, si realmente es así o no, no lo sé. Lo que sí que sé es que hay personas que me pueden ayudar a constatar de que después de haber tenido una experiencia en vidas pasadas han solucionado problemas físicos. Te voy a hablar dos casos, por ejemplo. El primer caso es una profesora de instituto que es psicóloga que me pidió hacerle una regresión a vidas pasadas, porque a ella le gusta todo esto. Así que le hice una regresión a vidas pasadas y en esa vida en concreto murió, era indígena, además era una persona que se dedicaba a la medicina, o sea, era una especie de chamán o algo así. Y hubo una invasión, posiblemente de los españoles, y hubo una rebelión en su pueblo y a ella la mataron por detrás con flechas en la espalda. Cuando salió del estado de hipnosis, que abandonó por supuesto esa vida pasada, me comentó que ahora entendía por qué le dolía siempre tantísimo la espalda y médicamente no le encontraban ninguna causa ni ningún porqué. Puedo asegurar que esta persona después le ha dolido mucho menos la espalda, si no le ha remitido al menos aquel tipo de dolor de espalda. Evidentemente, si tiene una lumbalgia porque ha cogido un peso, le va a doler la espalda, pero aquel, por lo visto, remitió. Y luego te voy a contar el caso. Como has visto, en ese caso yo no he ido buscando una solución física a su síntoma físico. Sin embargo, en este que te voy a exponer ahora sí, vino un mozo de escuadra y me dijo: Adolfo, con que conozco de ti, me había conocido en una conferencia, incluso en un taller, a vidas pasadas, me dijo: quiero que me ayudes porque tengo una dolencia en un tobillo que no hay manera de quitármela de encima y me han dicho que físicamente yo no tengo nada ahí. Así que querría que me llevaras a vidas pasadas a ver si es posible que encontremos una causa. Y le llevé a vidas pasadas y había una causa posiblemente, y es que lo atropellaron con un carromato a la altura del tobillo y esta persona murió a causa de ese atropello.
pensar que en aquella época estaba muy poco avanzada la medicina, con lo cual era posible que se murieran de eso. Y desde entonces esta persona mejoró el caminar. Y es más, esta persona luego tuvo una evolución espiritual también grande por una entrevistas que le realicé, pero eso ya es agua de otro costal. Sí, sí. Y hablando de lo psíquico, ¿a qué porcentaje de tus pacientes ha liberado la hipnosis a vidas pasadas y sus problemáticas psicológicas? Lo psíquico, lo emocional, lo espiritual, creo que está todo bastante ligado. Normalmente, como poco, ha ayudado a las vidas pasadas a tener una nueva ilusión para vivir cuando vuelven a esta, cuando ven otras vidas pasadas y están comprendiendo tal vez lo que han venido a aprender aquí, como mínimo tienen nuevas expectativas y una misión de vida, entre comillas, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que lo que se han dado cuenta es que la muerte, por la que han pasado varias veces ya en vidas pasadas en estas regresiones, no tiene tanta importancia, es más bien un tránsito. Y la desmitifica y se dan cuenta que cuando uno muere no hay dolor. Normalmente el dolor llega un momento que desaparece, dejas de ser consciente de ese dolor y pasas a otro plano, con lo cual le han ayudado también a sobrevivir el resto que le quede de vida sin ese miedo tan latente a la muerte. Ya para mí estas dos maneras de ver la vida y la muerte para mí ya es suficiente. Es genial para mí. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo el que hayas participado en esta entrevista, con la ilusión de que esto le ayuda a muchísima gente, que creo que lo va a ser. Y bueno, pues nada, en principio, pues, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros y esperemos que haya mucha gente que abra conciencias de esta manera. Gracias a vosotros.